Historia de un alma. Santa Teresa del Niño Jesús. Dejé Bolonia con alegría. Esa ciudad se me había hecho insoportable, por causa de los estudiantes que la colman, y que nos rodeaban cuando teníamos la desgracia de salir a pie, y sobre todo a causa de la pequeña aventura que me ocurrió con uno de ellos. Me alegré cuando seguimos viaje a Loreto. No me sorprende que la Santísima Virgen haya elegido este lugar para transportar allí su casa bendita. La paz, la alegría, la pobreza reinan en ella como soberanas. Todo es allí sencillo y primitivo. Las mujeres han conservado su gracioso atavío italiano y no han adoptado, como las de otras ciudades, la moda de París. En una palabra, Loreto me cautivó. ¿Qué diré de la Santa Casa? Mi emoción fue muy grande al encontrarme bajo el mismo techo que la Sagrada Familia, al contemplar las paredes sobre las que Jesús había fijado sus ojos divinos, al pisar la tierra que San José había regado con sus sudores, donde María había estrechado al niño Jesús entre sus brazos, después de haberlo llevado en su seno virginal. Vi la habitación en la que el ángel se le apareció a la Santísima Virgen. Coloqué mi rosario en la escudilla del niño Jesús. Qué encantadores son estos recuerdos. Pero nuestro mayor consuelo fue recibir a Jesús en su casa y ser su templo viviente en el lugar mismo que él había honrado con su presencia. Es costumbre en Italia reservar el copón en cada iglesia en un solo altar, y solo allí se puede recibir la Santa Comunión. Este altar se hallaba en la basílica donde se encuentra la Santa Casa, custodiada, como un precioso diamante, en un estuche de mármol blanco. Pero no nos alegró en demasía. Queríamos recibir la comunión, no en el estuche, sino en el diamante. Con su mansedumbre habitual, papá hizo como todo el mundo, pero Celina y yo fuimos al encuentro de un sacerdote que nos acompañaba por todas partes y que se preparaba justamente a celebrar la misa en la Santa Casa por un privilegio especial. Pidió 2 hostias chicas que colocó en una paterna junto con la grande. ¿Y cuál no habrá sido nuestro arrobamiento a comulgar las 2 juntas en esa casa bendita? Nos embargaba una felicidad celestial que las palabras no aciertan a expresar. ¿Qué será cuando comulguemos en la mansión eterna del Rey del Cielo? Entonces nuestro gozo no tendrá fin, no experimentaremos la tristeza de la partida y no necesitaremos raspar furtivamente las paredes santificadas por la presencia divina, para llevarnos un recuerdo. Su casa será también la nuestra por toda la eternidad. No quiere darnos su casa de la tierra, se contenta con mostrárnosla para hacernos amar la pobreza y la vida escondida. La casa que nos reserva es su palacio de gloria, donde ya no lo veremos escondido bajo las apariencias de un niño o de una hostia blanca, sino tal como es, en el brillo de su esplendor infinito. Ahora me resta hablar de Roma, meta de nuestro viaje. Allí pensaba encontrar el consuelo y a cambio hallé la cruz. Era de noche cuando llegamos y nos habíamos dormido. Nos despertaron las voces de los empleados de la estación gritando: «¡Roma! ¡Roma!». No soñaba, estaba en Roma. El primer día lo pasamos extramuros, y fue tal vez el más delicioso, porque todos los monumentos conservan su sello de antigüedad. En el centro de Roma, en cambio, uno podría creerse en París, en medio de magníficos hoteles y comercios. El paseo por la campiña romana me dejó dulce recuerdo. No hablaré de los lugares que visitamos, ya que abundan los libros que lo describen en detalle. Hablaré tan solo de las impresiones principales que experimenté. Una de las más dulces fue mi estremecimiento a la vista del Coliseo. Por fin estaba viendo la arena donde tantos mártires habían derramado su sangre por Jesús. Ya me disponía a besar ese suelo, que ellos habían santificado. Pero, oh decepción, el centro no era más que un montón de escombros que los peregrinos deben contentar con mirar desde lejos, pues una barrera impide la entrada. Y por otra parte, nadie tiene la tentación de arriesgarse en medio de esas ruinas. ¿Haber venido a Roma sin bajar al Coliseo? Me parecía imposible. Ya no prestaba atención a las explicaciones del guía. Tenía un solo pensamiento: bajar a la arena. Viendo pasar a un obrero que llevaba una escalera
Estuve a punto de pedírsela. Felizmente no llevé mi idea a la práctica, porque me hubiera tomado por loca. Cuenta el Evangelio que Magdalena, permaneciendo junto al sepulcro e inclinándose repetidamente para mirar hacia adentro, acabó por ver a 2 ángeles. Como ella, si bien reconociendo la imposibilidad de que se realizaran mis deseos, seguí inclinándome hacia las ruinas a las que quería descender. Por fin, no vi a los ángeles, pero sí vi lo que buscaba. Di un grito de alegría y dije a Celina: «Ven pronto, vamos a poder pasar». Enseguida franqueamos la barrera hasta la que llegaban los escombros en ese lugar y empezamos a escalar las ruinas que se desmoronaban a nuestro paso. Papá nos miraba asombradísimo de nuestra audacia. Pronto nos mandó volver, pero las 2 fugitivas ya no escuchaban nada. Al igual de los guerreros que sienten crecer su valor en medio del peligro, así crecía nuestra alegría en proporción al esfuerzo que nos implicaba alcanzar el objeto de nuestro deseo. Celina, más previsora que yo, había prestado atención al guía y, recordando que acababa de indicar una pequeña laja marcada con una cruz como lugar donde combatían los mártires, se puso a buscarlo. Pronto lo encontramos y nos arrodillamos sobre esta tierra sagrada, y nuestras almas se confundieron en una misma plegaria. Mi corazón latía fuertemente cuando mis labios se acercaron al polvo regado con la sangre de los primeros cristianos. Pedí la gracia de ser también mártir de Jesús, y en lo profundo de mi corazón sentí que mi plegaria había sido escuchada. Todo esto ocurrió en muy corto tiempo. Después de haber recogido algunas piedras, retornamos a las ruinosas paredes para comenzar nuestra peligrosa hazaña. Al vernos tan felices, papá no pudo reprendernos, y me di cuenta de que estaba orgulloso de nuestra intrepidez. Dios nos protegió visiblemente, pues los peregrinos no notaron nuestra ausencia, ya que se encontraban más lejos que nosotros, ocupados sin duda en observar las magníficas arcadas en las que el guía hacía notar los cupidos sobre pequeñas cornisas. De modo que ni el guía ni los sacerdotes pudieron experimentar la alegría que colmaba nuestros corazones. Las catacumbas nos dejaron también una dulcísima impresión. Son tal como me las había imaginado al leer su descripción en la vida de los mártires. Habíamos pasado allí parte de la tarde y me parecía que había estado solo unos instantes. Tan impregnada de suave fragancia me parecía la atmósfera que allí se respiraba. Había que traer algún recuerdo de las catacumbas, y entonces, esperando a que la procesión se hubiera alejado un poco, Celina y Teresa se deslizaron juntas hasta el fondo del antiguo sepulcro de Santa Cecilia y tomaron tierra santificada por su presencia. Antes de mi viaje a Roma, no tenía por esta santa ninguna devoción especial, pero al visitar su casa transformada en iglesia, el lugar de su martirio, al saber que había sido proclamada reina de la armonía, no a causa de su hermosa voz o de su talento musical, sino en memoria del canto virginal que le hizo oír a su esposo celestial, escondido en el fondo de su corazón, sentí por ella más que devoción, un verdadero cariño de amiga. Se convirtió en mi santa predilecta, mi confidente íntima. Todo en ella me encantó, sobre todo su abandono, su confianza ilimitada, que le hicieron capaz de virginizar almas que no había deseado otros gozos que los de la vida presente. Santa Cecilia se asemeja a la esposa del cantar. Veo en ella un coro de música en un campamento militar. Toda su vida ha sido un canto melodioso hasta en medio de las mayores pruebas, y ello no me asombraba puesto que el Santo Evangelio reposaba sobre su corazón, y en su corazón reposaba el esposo de las vírgenes. La visita a la iglesia de Santa Inés me resultó también muy dulce. Iba a visitar en su propia casa a una amiga de infancia. Le hablé largamente de aquella que lleva también su nombre, e hice cuantos esfuerzos pude para obtener, al fin de traérsela, una de las reliquias de la angelical patrona de mi querida madre. Pero lo único que pudimos conseguir fue una piedrecita roja que se desprendió de un rico mosaico que se remonta a los tiempos de Santa Inés, y que ella seguramente miró muchas veces.
¿No fue lindísimo que la amable santa nos diese lo que nosotras buscábamos y no era prohibido tomar? Siempre lo consideré como una delicadeza y una prueba de amor con el que la amable Santa Inés mira y protege a mi querida madre. Durante 6 días visitamos las principales maravillas de Roma, y el séptimo vi a la mayor de todas, León XIII. Deseaba que llegara ese día, y al mismo tiempo lo temía. De él dependía mi vocación, pues la respuesta que debía recibir de Monseñor no había llegado, y por una carta suya, madre, había sabido que ya no estaba muy bien dispuesto en mi favor. Mi única tabla de salvación era el permiso del Santo Padre, pero para obtenerlo había que pedirlo, había que animarse a hablar delante de todo el mundo, hablar al Papa. Este pensamiento me hacía temblar. Solo Dios sabe lo que sufrí antes de la audiencia. También lo sabe mi querida Celina. Jamás olvidaré cuánto compartió mis grandes pruebas. Si hubiera dicho que mi vocación era la suya. Todos los sacerdotes de la peregrinación cayeron en la cuenta de cuánto nos queríamos las dos. Una noche había tantas personas reunidas que faltaron las sillas. Entonces Celina me sentó sobre sus rodillas. Nos mirábamos con tanto cariño que uno de los sacerdotes exclamó: «¿Cuánto se quieren? Estas dos hermanas nunca podrán separarse». Sí, es verdad, nos queríamos, pero nuestro afecto era tan puro y tan fuerte que el pensamiento de la separación no nos turbaba, porque sentíamos que nada, ni siquiera el océano, podría alejarnos una de la otra. Celina veía con serenidad cómo mi navecilla se acercaba a la ribera del Carmelo y se resignaba a permanecer todo el tiempo que Dios lo quisiera, en el mar tempestuoso del mundo, segura de que a su vez también ella llegaría a la orilla, objeto de sus deseos.